Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía. Hoy vamos a hablar de uno de los autores más interesantes e importantes de los últimos tiempos, que es el magnífico Gordon Parks. Gordon Parks fue un fotógrafo norteamericano que retrató la desigualdad, problemas humanitarios, problemas raciales, de segregación en los Estados Unidos, y también fotografió el lado bonito de las cosas, buscándole siempre un modo artístico a todo lo que veía. Y es que Gordon Parks no solamente era un fotógrafo, era un hombre pues multidisciplinar, multiartístico, era un hombre del Renacimiento, podríamos considerarlo, porque fue músico, fotógrafo, fue artista de todo tipo, fue cineasta, al final tocó varios palos y siempre con un sentido de la sensibilidad único, y fotográficamente hablando, de componer las fotografías de una manera, la verdad es que muy especial y muy artística ya desde sus primeros años. Y es que Gordon Parks nació en 1912, imaginaos, estamos hablando de los Estados Unidos de primera parte del siglo XX, en el cual pues había problemas raciales que todavía no se han resuelto. El problema racial en Estados Unidos sigue muy candente en los últimos tiempos y de hecho solamente hace falta poner las noticias e investigar un poquito. Gordon Parks fue uno de los primeros fotógrafos negros que consiguió con su cámara de fotos retratar todas esas desigualdades con una sensibilidad muy especial, de una forma muy humanitaria. Consiguió transmitir de una forma más cercana tal vez a ese punto sensible que tocara pues la moral de todo tipo de personas, no solamente de personas que estaban sufriendo ese problema racial, las personas negras de Estados Unidos, sobre todo de ámbitos rurales, sino que también de las ciudades y también las personas blancas en ese momento que estaban viendo cómo había, lógicamente, una desigualdad. Porque cuidado, la fotografía tiene un poder muy interesante cuando estamos hablando de fotoperiodismo o de realismo, y es que es capaz de mostrarnos y tirarnos a la cara realidades y situaciones que están sucediendo delante de nuestras narices y que muchas veces pasamos sin pena ni gloria por delante de ellas y ni siquiera nos damos cuenta. Necesitamos un golpe de realidad que a veces es duro, es crudo, y a veces tiene que entrar de una manera un poquito más sensible para tocarnos la fibra de alguna manera, ¿no? Creo que Gordon Parks no tiraba por el sensacionalismo, por esas fotos crueles, esas fotos con mucho contraste, sino que tiraba un poquito por la belleza y tiraba un poco por contrastes más sutiles. Yo creo que la elegancia de Gordon Parks era evidente. Por cierto, hago una piquiña parada en el camino para deciros que en robertomasfoto.com tenéis disponible el calendario de talleres para encontrar el que mejor os vaya por agenda o por localización y poder venir a uno de mis cursos formativos de fotografía de calle, fotografía compositiva o incluso algún viaje fotográfico. Así que no os lo perdáis en robertomasfoto.com, donde también hay cursos online y mi libro, Fotografía Caótica. Hay que decir que desde que tenía 25 años se adentró en lo que era la fotografía de una manera autodidacta. Estamos hablando de unos años complicados cuando hablamos de lo técnico en la fotografía. Y su trabajo en blanco y negro fue muy potente. Encontró un punto muy interesante y sobre todo se dedicó, como ya hemos dicho, a esos entornos desfavorecidos y sobre todo de la cultura negra, en el cual pues poco a poco se fue adentrando y reflejando en su trabajo. Hay que decir que la calidad de las fotografías y el empeño, la determinación del trabajo de Gordon Parks le hizo sobresalir y le hizo trabajar para grandes revistas como por ejemplo Life y otras publicaciones, por supuesto, pero creo que Life fue una de las publicaciones en las que marcó desde luego su signo y su huella. Trabajó en diferentes reportajes, todos ellos relacionados un poquito con, primero, temas sociales, pero luego poco a poco le iban dando temas un poco más populares y más incluso tendentes al famoseo y a la editorial, como puede ser trabajar con grandes personalidades de todo tipo, del cine, también del deporte, etc., ¿no? Entonces encontramos que el trabajo de Gordon Parks es muy variado. Obviamente es un artista multidisciplinar y desde luego también su fotografía. A mí lo que me gusta particularmente es su forma de componer, su integridad, su forma de trabajar los sujetos, esa sensibilidad que estoy repitiendo muchas veces, pero que de verdad quiero remarcar que tenía, no solo a la hora de fotografiar, sino a la hora de desenvolverse en diferentes entornos, tanto entornos más bajos de los estratos sociales como más altos, tenía esa facilidad. Luego hay una frase que me gustaría leeros, muy interesante, que él dijo y que creo que refleja muy bien la filosofía de su trabajo. Vi que la cámara podía ser un arma contra la pobreza, contra el racismo, contra todo tipo de males sociales, y en ese momento supe que tenía que tener una. Es una forma muy interesante porque luego se lo llevó al terreno del cine, luego exploró diferentes
facetas creativas y, como digo, pues fue también una de las personalidades más interesantes en los años 70. Trabajó con afamadas estrellas como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Adam Clayton Powell, como Stokely Carmichael, bueno, al final con un montón de personalidades que también encontramos pues ese trabajo de documentalismo, ¿no? que también nos gusta mucho, la verdad. Creo que de Gordon Parks podemos aprender muchas cosas, sobre todo la permeabilidad a la hora de moverte en diferentes eventos o diferentes estratos sociales, en diferentes lugares, siempre adaptándote y siempre siendo flexible, pero manteniendo tu punto de vista y tu manera de contar las cosas. Esto es muy importante. Cuando nosotros vemos el trabajo de Gordon Parks, vemos una composición muy bien ordenada, muy bonita, tendente a la belleza muchas veces, pero siempre con ese punto social. Al final la sensibilidad va marcada por tu experiencia, por lo que has vivido y por el entorno que tienes alrededor, con lo cual eso va a marcar también tu fotografía. Es lo que le ocurría también a Gordon Parks, que no solo en su época de blanco y negro, sino como también épocas de color, él reflejó muy bien todo esto y la verdad es que consiguió un trabajo espectacular. Lo dicho, espero que este vídeo os haya picado la curiosidad por investigar mucho más del trabajo de Gordon Parks. A mí me vais a encontrar en mi perfil de Instagram con mis fotos en @robertomasf y en mi página web robertomasfoto.com con mis talleres formativos y bueno, el calendario, que tenemos un montón de citas ya programadas para los próximos meses. Un cordial saludo, nos vemos, chao.